Qué alegría estar de nuevo con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Para comenzar esta reunión me gustaría honrar a las personas que ofrendaron su vida por este país y a sus familias, darle gracias por su heroísmo, por su patriotismo para esta nación. Permítanos hacer esta oración en gratitud a Dios por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por cada una de las familias de aquellos que con valor heroico y patriótico han ofrendado la vida por este país para que gocemos de las libertades que en este país tenemos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día me gustaría compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y con el tema La iglesia en tiempos de crisis. Para comenzar a ilustrar esta predicación, me gustaría contarles la historia de una niña llamada Miriam, que es una niña que en el año 2014 fue llevada al país de Kurdistán para vivir allí por un tiempo como refugiada de una guerra en su propio país, Irak. Esta niña le entrevistan en un canal de televisión para niños y entre varias cosas que le preguntan, una de las cosas que ella expresa es que le gustaría regresar a su casa, que le gustaría regresar a su país y principalmente reunirse con su amiguita Sandra y volver a jugar con ella, volver a estar con ella, que le extraña mucho, que le ama mucho. De seguro cualquiera que ha sufrido una persecución, una crisis y ha ido a un país extranjero para refugiarse, para esconderse ahí más bien, o quizás más bien dicho, para resguardar su vida en otro país. Uno de los grandes anhelos en medio de todas esas mar de dificultades que pudiera enfrentarse en otro lugar es regresar a casa, regresar a su hogar, a lo que podemos llamar nuestra casa, nuestro hogar, el espacio físico, el espacio que guarda tantas memorias en el corazón. Al referirnos a la palabra de Dios en este día, encontraremos una iglesia que tiene que huir por la persecución en contra de la iglesia, en contra de la fe de los cristianos en Jesucristo en los tiempos iniciales de la iglesia. Para poder referirnos a esta historia o a este mensaje de la palabra de Dios basado en este relato histórico de la Biblia, vamos a estudiar o leer primero Hechos capítulo 8. Vamos a hacerlo usando los versículos del 1 al 8 y luego el versículo 25 también. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8 y el versículo 25 también. Voy a leer para ustedes y ustedes pueden leer ahí en su casa con su Biblia también. Y dice la palabra del Señor así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y los hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran luto y llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba por sus casas, arrastrando a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora veamos el versículo 25 que dice así. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios,
se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Ese último versículo está hablando de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, que vinieron a Samaria para ver lo que estaba aconteciendo, lo que estaba ocurriendo en cuanto a los creyentes que habían huido por ahí, esas tierras, que habían predicado la palabra del Señor y que muchos otros se habían convertido a Cristo. Y los apóstoles vinieron para ver qué estaba pasando, predicaron, oraron por ellos, todos fueron bautizados por el Espíritu Santo también. Y entonces, para poner un contexto al versículo 25 de quienes se regresaron a Jerusalén, fueron los apóstoles que habían venido ahí, pero los demás creyentes estaban en Samaria y estaban huyendo por varias partes de la iglesia, de la tierra. Entonces, esta mañana quiero hablar de este tema de la iglesia en tiempos de crisis. Quiero hablar dos cosas. Lo que sufrió la iglesia, pero cuál fue también la segunda cosa, el resultado de esta persecución. Primero, los sufrimientos de la iglesia, y segundo, quiero hablar acerca de los resultados de esta persecución. Antes de continuar, quiero nada más recapitular lo que hemos estado escuchando estos meses de estas prédicas a través de video, es decir, lo que yo he estado predicando y dos hermanas de la iglesia que también han ayudado a predicar en una ocasión y en otra ocasión un tiempo devocional también. Hasta ahora lo que he estado predicando acerca de la iglesia en tiempo de crisis es de que la iglesia debe de seguir adorando a Dios. En medio de las dificultades la iglesia debe de seguir adorando a Dios. Que la iglesia es un grupo de personas que somos amados por Dios. Hemos estado hablando de eso, recordando que somos amados por Dios, que Dios obra en medio de nuestras debilidades también. Hablamos del tema de la resurrección, hablamos del poder de Dios en medio de nuestras debilidades, hablamos sobre el cumplimiento de la misión de Dios en tiempos de crisis también. Hemos hablado de cómo manejar mejor nuestro tiempo. También se habló de que hay uno que calma las tempestades. Hay alguien que calma las tempestades de nuestras vidas. ¿Y por qué seguir adorándole? Fue otro tema que también tuvimos. Hablamos de la Gran Pascua, hablamos del Día de las Madres, también hablamos de Mujeres de Dios y hablamos de seguir buscando a Dios la semana pasada también, y los devocionales que hemos tenido del Salmo 23, hasta ahora 3 devocionales, y esta semana que viene tendremos el cuarto devocional sobre el Salmo 23, que será el último devocional sobre este salmo. Así que ahora quiero entonces hablar de la iglesia en tiempos de crisis, y vamos entonces a meditar en estos versículos de Hechos, capítulo 8. Y la primera cosa que queremos estudiar o ver en este pasaje es los sufrimientos que la iglesia padeció. Versículos del 1 al 3. Este acontecimiento que encontramos aquí le podríamos llamar una ola de persecución, y quizás la primera gran ola de persecución que la iglesia de Jesucristo padeció. Comenzamos este pasaje de la palabra de Dios con un acontecimiento bastante fuerte para la iglesia. El apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, era el principal personaje, protagonista de esa persecución. Encontramos en el capítulo 7 que han apedreado a Esteban, que han matado a Esteban, y Saulo es uno que está de acuerdo con ese acontecimiento. Saulo es el que ha visto, ha presenciado, ha sido testigo y ha validado que Esteban muera por predicar la palabra de Dios. Entonces comienza el capítulo 8 diciendo que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Pero no solo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, sino que también Saulo comienza en él mismo personalmente
una persecución feroz en contra de la iglesia. Saulo, que en ese tiempo todavía no era apóstol, no había sido llamado por Dios tampoco, comienza a perseguir a los cristianos. Y lo que leemos en los versículos 1, 2 y 3 es de que él comienza a perseguir a los cristianos casa por casa. Vamos a ver cuáles son los padecimientos de los cristianos en ese momento. Primero, la muerte de Esteban. Segundo, esta ola de persecución que consiste en el asolamiento, dice, de la iglesia. Pablo asolaba a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que él estaba determinado a arrancar, a despedazar a la iglesia, a no dejar nada. Tanto así que dice que perseguía a los cristianos casa por casa. Imagínese usted que la iglesia del Señor no está hablando del templo, no está hablando de un edificio, está hablando de las personas. Y lo que Saulo se había propuesto era perseguirlos de tal manera que no quedara ningún creyente. Y los perseguía casa por casa. Imagínense, el Saulo tenía quizás una lista de creyentes, o no sé de qué manera los buscaba, pero iba casa por casa buscando a los creyentes. Pero no para felicitarlos, no para alentarlos. En este tiempo era para matarlos, para arrastrarlos, dice ahí en los versículos, que los arrastraba a hombres y a mujeres y los arrastraba por la ciudad hasta llevarlos a la cárcel. Eso es lo que leemos en los primeros 3 versículos. El versículo 2 dice, y hombres y mujeres, Saulo consentía, el versículo 1, en la muerte de Esteban, y hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, a salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, todos huyeron, todos se regaron por todas partes huyendo. Los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, a pesar de la persecución en contra de ellos, porque eran los líderes también. Pero también se quedaron otros hombres piadosos, que fueron los que dieron sepultura a Esteban, los que lloraron por Esteban, los que dieron luto por Esteban. Y el versículo 3 dice que Saulo asolaba a la iglesia, la perseguía, la desbarató, la arrancó por completo de su lugar. Y dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense, esa era la persecución de la iglesia, esta era la crisis de la iglesia, esto era lo que estaba pasando con la iglesia en ese momento. La primera ola de persecución en contra de la iglesia en Jerusalén fue tremenda, fue grande, fue grave lo que sucedió. Es interesante pensar porque es una iglesia muy joven, es una iglesia muy reciente, es una iglesia que acaba de nacer, no tiene mucho tiempo, muchos años, y ya está sufriendo su primera persecución. Quizás podríamos decir que meses son los que esta iglesia tenía de haber iniciado. Pero había un crecimiento, había un avance tremendo de la palabra de Dios entre las personas de la ciudad de Jerusalén. Miles de personas se han convertido a Cristo, han reconocido a Jesús que murió en la cruz del Calvario como el Señor y Salvador de sus vidas. Están imitándole a Él, están guardando sus mandamientos, están practicando las cosas que Jesús enseñó y que ahora están escuchando por medio de los apóstoles. Pero es una iglesia muy tierna en cuanto a tiempo, pero muy fuerte en su fe, ¿verdad? La perseverancia en la palabra de Dios, en la doctrina, en la práctica de los principios que Jesús enseñó y que los apóstoles les habían enseñado a ellos también, era muy fuerte, era una iglesia muy sólida, era una iglesia que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina, en la comunión de unos con otros. Era una iglesia que no había otra cosa en ellos que los identificara sino una fe vivencial, una fe bien fuerte, bien práctica. No importaba el poco tiempo que ellos tenían como iglesia, esta era una iglesia bien cimentada. Jesucristo estableció su iglesia. Pero quiero recalcar de la temprana edad de esta iglesia para ver también el estado en el que esta iglesia es perseguida. O sea, la persecución grande, feroz en contra de la iglesia
contrastada con la corta edad de la iglesia. Entonces, en este parámetro podemos decir de que la iglesia comenzó quizás para nosotros, a nuestra perspectiva de hoy, y no solo para nosotros, sino para ellos también, una etapa de crisis, una persecución, y la iglesia entró en una etapa de crisis. ¿Qué podríamos nosotros pensar sobre la crisis que estaba enfrentando esta iglesia? Bueno, tuvieron que huir de sus ciudades, las familias tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar quizás otras familiares que no eran creyentes, tuvieron quizás que salir con niños, tuvieron que andar huyendo, buscando asilo, buscando refugio en las casas, en las ciudades, en los vecindarios, alejados de su propia ciudad para sobrevivir a aquella persecución. No sé cuál sería la reacción en cuanto a esa persecución dirigida por Saulo, ¿verdad? Siempre quiero decir el apóstol Pablo, pero por Saulo, los recursos que iban a ocupar y bueno, tantas cosas que nosotros podemos pensar en cuanto a la persecución de un grupo de personas o en este caso de la iglesia. Y lo sorprendente a lo que quiero llegar es de que la reacción que ellos tuvieron no es la reacción acostumbrada que nosotros esperaríamos o no fue la reacción que nosotros imaginaríamos. La reacción de la iglesia fue totalmente diferente. En los versículos del 4 al 8 y el versículo 25 encontramos cuál fue la reacción de la iglesia. Y apoyémonos de esos versículos para entender lo que sucedió con la iglesia. Dice que los que fueron perseguidos, los que fueron esparcidos, dice el versículo 4, iban por todas partes. Pero vea cuál fue la cosa que ellos hicieron, cuál fue la reacción. Para mí se llama una reacción o un resultado inesperado. Dice de que por todas partes donde iban, anunciaban el Evangelio, versículo 4. Aquí encontramos no solo el sufrimiento de la iglesia, sino que ahora encontramos el resultado de ese sufrimiento, el resultado de esa persecución, un resultado inesperado. Dice de que por donde iban, predicaban el Evangelio, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacían. ¿Cuál fue el resultado? Donde iban, predicaban el Evangelio. La gente que les escuchaban atentamente y estaban mirando las señales, los milagros, las maravillas que ellos hacían, que Felipe hacía, que se pone aquí el foco en Felipe. Pero los creyentes por donde iban, predicaban la palabra de Dios y lo hacían atentamente. Mire qué resultado más inesperado para esta iglesia y para la gente que les escucha en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, estos que vienen huyendo, vienen predicando un mensaje diferente que tal vez ellos no habían oído o que no creían o que ellos tenían otra religión o otra fe o lo que usted quiera ponerle ahí. Pero en vez de decir, bueno, ¿para qué escuchar a estos que vienen a predicarnos este mensaje? El cual es la causa de la persecución, es decir, de que lo estaban persiguiendo por predicar ese mensaje. Y los que los escuchaban se arriesgaban a que también ellos fueran perseguidos a causa de escuchar este mensaje. Pero la reacción de ellos no fue esa, sino que fue escuchar atentamente el mensaje que ellos predicaban, ver los milagros que ellos hacían, ver las señales que ellos hacían. Y querían ellos también recibir esos milagros y esas señales. El versículo 7 dice de qué se trataban estas señales, estos milagros. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían gritando y dando voces de ellos. Otros paralíticos y cojos eran también sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué tremendo lo que está pasando aquí. Los cristianos vienen huyendo, pero vienen predicando la palabra de Dios.
la gente está escuchando atentamente, milagros y prodigios y maravillas son hechos entre ellos, y el resultado de esto, gran temor. No, el resultado de esto es que había gran gozo en aquella ciudad, la ciudad de Samaria, gran gozo. Hermanos, quizás podríamos decir Saulo, en su religiosidad, la Biblia le llama, en su celo religioso como judío, quería destruir a la iglesia porque predicaban un mensaje contrapuesto a la fe judía, por decirlo así. Y tal vez en esos términos podríamos decir que la intención de Saulo era detener la iglesia, destruir la iglesia. En una mentalidad espiritual, el enemigo de la iglesia quería destruir la iglesia y la predicación del evangelio a todas las naciones, un evangelio para salvación del mundo entero. Pero el resultado de esa persecución que intentaba destruir a la iglesia fue un resultado opuesto. Porque la gente escuchaba la palabra de Dios, los cristianos predicaban el evangelio y había gran gozo en la gente que escuchaba la palabra de Dios. Para mí eso yo no lo puedo explicar de otra manera sino decir que es un resultado inesperado, un resultado opuesto a lo que quizás esperaba que sucediera con la persecución de la iglesia. Me salto estos versículos hasta llegar al 25 porque ahí se narra la historia de un hombre llamado Simón que quería comprar el don del Espíritu Santo para hacer milagros también, porque antes él había sido mago y había engañado a la gente. Y vemos una sentencia que los apóstoles también hacen en contra de este hombre por querer comprar, por creer que se puede comprar el poder del Espíritu Santo o las obras del Espíritu Santo para ser manipuladas. No se puede hacer eso. Ahora, eso es la historia en medio, y al llegar al versículo 25, los apóstoles han venido a confirmar lo que está pasando, han venido a ver la fe de los nuevos creyentes, han venido a orar por ellos, han venido a apoyarles, pero también han venido para que reciban el Espíritu Santo. Y por último, cuando ellos han terminado esa tarea, esa obra, ahora ellos se van a regresar a Jerusalén, y dice de que en esa ciudad y en otras regiones de esa zona también se predicó el evangelio. Hermanos, creo que el tema aquí nos queda un poco corto porque yo lo que quería pensar es que había una crisis en la iglesia. Lo que veo ahí es de que hay una crisis en la iglesia a raíz de una persecución. Pero en realidad la iglesia no vemos que entró en esa crisis como nosotros quizás la podríamos imaginar o pensar. Más pareciera ser de que esta persecución resultó en un avivamiento, en un movimiento de la iglesia. Es decir, cuando hablo de movimiento es ese movimiento geográfico desde Jerusalén hasta otras regiones de la tierra de aquel tiempo, o de la zona geográfica o las regiones de aquel tiempo. Sale la iglesia de Jerusalén hasta Samaria y sale no en una campaña de evangelización, sino en una campaña de persecución, ¿verdad? Como resultado de una persecución, pero no redunda esto para mal de la iglesia. No termina esto en la destrucción de la iglesia, en la debilitación de la iglesia, sino que resulta en un avivamiento en el que ellos van predicando la palabra de Dios, el evangelio sigue siendo escuchado y hay gozo en los que escuchan la palabra de Dios. Entonces, sí hay una especie de crisis para la iglesia, hay una persecución, pero la reacción y los resultados de esa persecución no son para disminuir a la iglesia, sino que al contrario, la iglesia se levanta y la iglesia brilla en otras regiones donde antes no había sido vista o predicado el evangelio a través de ellos. Y quiero hacer esta referencia a lo que Jesús le ordenó a su iglesia. Les mandó a predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y aquí hay un gran salto desde Jerusalén hasta Samaria en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Hasta ese momento la iglesia había predicado en Jerusalén, pero ahora a través de la persecución predican entonces en Samaria. Entonces, hermanos, ¿cómo reacciona la iglesia en tiempos de crisis? Por lo menos lo que vemos en la iglesia en Jerusalén. Y a este punto queremos llegar para sacar algunas lecciones quizás aprendidas de esta persecución. Y déjenme señalar quizás algunas de las cosas que podríamos nosotros aprender acerca de la iglesia en persecución. Podríamos decir de que la iglesia no se destruye solo porque no se pueda reunir en un lugar al cual llamamos nosotros iglesia, ¿verdad? O el edificio. La iglesia estaba en Jerusalén y no fue destruida solo porque no podían regresar a Jerusalén. La iglesia estaba allá en Jerusalén y no fue destruida solo porque no podían reunirse en Jerusalén. Déjenme señalar aquí algunos detalles sobre este tema. Déjenme rapidito aquí abrir esto para poder compartirles. Entonces podemos decir de que la iglesia no fue destruida solo porque ya no se podía reunir en Jerusalén. Así que donde quiera que ellos iban, allí iba la iglesia. No poderse reunir en Jerusalén no era problema. Es decir, no es que en Jerusalén ellos ya habían construido un templo como nosotros lo conocemos hoy día, donde se reunían para cantar, para adorar, para predicar. Había un templo, el templo de Jerusalén, donde iban a orar. Pero las reuniones para estudiar la palabra de Dios eran en casa. Donde hacían la Santa Cena era en casa. Donde aprendían la palabra de Dios era en casa. Donde practicaban la palabra de Dios eran en las casas. Por las casas se reunían. Pero aún así, ahora ya no se pueden reunir en sus casas. Recuerden que están huyendo en la persecución. Pero no importa, donde quiera que ellos van, ahí está la iglesia. La iglesia no está en el edificio, la iglesia está donde quiera que sus miembros están. La iglesia lleva el evangelio en el corazón a donde quiera que va. El evangelio de la iglesia no es solo lo que se predica dentro de las cuatro paredes. El evangelio va en el corazón, en la mente de cada creyente, en la mente de cada individuo. Y el evangelio va con esa persona porque va en el corazón. No es algo que traemos para compartir con otros. Es algo que nosotros vivimos desde dentro de nosotros. El evangelio está en nuestro corazón, está encarnado en nosotros. Y donde nosotros vayamos, ahí llevamos el evangelio, independientemente de las circunstancias en las que vayamos. Ya lo hemos visto aquí en este pasaje. ¿Qué podemos aprender de esto? Que podemos testificar donde quiera que vayamos, sin importar las circunstancias, crisis que estemos enfrentando. Hermanos, esta iglesia yo por lo menos no encuentro que después de algunos días donde ya se les pasó el susto, donde ya se les pasó la agonía de la persecución, entonces comenzaron a predicar. Lo que veo es que donde van, inmediatamente lo que hacen es predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que ellos han aprendido, es la nueva vida de ellos, es la nueva enseñanza, la nueva doctrina que ellos ahora han aprendido de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de esto, de esta iglesia? Hoy en día nosotros, ¿verdad? Ahora aprendamos de lo que está pasando con nosotros. Estamos viendo un nuevo formato de la iglesia totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue siendo la iglesia. Somos usted, soy yo, es mi familia. La iglesia sigue siendo la iglesia. Ahora en un formato distinto. Quizás ahora un formato pequeño donde la familia se reúne para celebrar la reunión de la iglesia. Donde el padre ahora quizás se ha convertido en el predicador
o la madre se ha convertido en la predicadora de la palabra de Dios. Quizás los hijos cantan las alabanzas o el esposo predica, la esposa canta los himnos. Y bueno, a saber quién recoge las ofrendas, ¿verdad? Pero el formato de la iglesia es un poco diferente hoy día en este tiempo de crisis para nosotros, en esta pandemia. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia. La iglesia sigue avanzando. Estamos teniendo la oportunidad para practicar los principios de la palabra de Dios como iglesia de una manera más orgánica, de una manera más natural, de una manera más espontánea. Ahora no estamos limitados a pensar que iglesia es cuando nos reunimos el día domingo por 1 hora o por 2 horas en un lugar. Ahora no estamos practicando que la iglesia es cuando nos reunimos para tener compañerismo. Ahora la iglesia está practicando más de los principios de la palabra de Dios. Y no digo que es lo único que hacíamos como iglesia antes, pero a veces tenemos la tendencia a pensar de que estamos viviendo la vida como iglesia cuando estamos juntos. La vida de la iglesia sigue siendo la iglesia aunque no estemos todos juntos, aunque no nos podemos reunir todos juntos. Y no estoy diciendo de que eso no hace falta, hace gran falta, y lo podemos ver y decir y testificar, y anhelamos y extrañamos muchas cosas de estar juntos, pero estamos viviendo un modelo de iglesia más amplio que solo eso. Y podemos decir de que aunque no estamos reuniéndonos todos a la misma vez, estamos haciendo ministerio entre unos y otros, de visitarnos, quizás incluso en algunos casos, de llamarnos unos a otros, de estar pendientes cómo está uno, cómo está el otro, de estar tratando de velar por las necesidades de los unos y los otros también. Entonces estamos viendo un modelo de iglesia un poco diferente. Podemos aprender de que ahora tenemos la oportunidad de practicar más cosas que quizás no estábamos practicando antes. Por último, debo decir también que estamos aprendiendo que la iglesia no es solamente reunirnos, que Dios está con su iglesia y obra en ella y a través de ella, no importa qué circunstancias estemos atravesando. No solo es el domingo que hay iglesia, no solo es el día de reunión donde somos iglesia todos los días. Y Dios sigue trabajando en su iglesia y por medio de su iglesia para con otros también. Ahora permítame orar para cerrar la prédica de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por guardarnos en este tiempo de dificultades, de crisis, de pandemia. Gracias por guardar a tu iglesia, a tus hijos, a cada familia en casa. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas animando, que nos sigas alentando, que nos sigas fortaleciendo, que podamos tener un avivamiento personal, familiar, como iglesia, para seguir siendo tu iglesia en medio de estas circunstancias. Que no nos enfoquemos, que no nos aferremos a lo difícil, a la angustia, al dolor, a las cosas que están pasando, aunque no podemos ignorarlas, pero no vamos a enfocar nuestro corazón en esas cosas, sino que vamos a dejar ver tu mano en nosotros, en tu dirección, en lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos ayudes a fortalecer nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo y también nuestra relación con otros, que podamos ser luz, testimonio, mensajeros de tu palabra a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que aún no te conocen. Señor, quiero bendecir a cada familia de esta iglesia y a cada amigo, amiga, hermano que está también escuchando estos mensajes de tu palabra. Oramos, Señor, por nuestros misioneros, oramos por los niños alrededor del mundo y los diferentes proyectos que esta iglesia tiene el privilegio de apoyar. Oramos, Señor, por nuestras familias en nuestros países de origen. Oramos, Señor, por esta nación, por nuestro estado. Oramos por los hospitales y las personas en la primera línea de respuesta para atender la necesidad de la población. Bendecimos tu nombre y te suplicamos que
esta iglesia siga caminando, aunque no se pueda reunir, que esta iglesia siga avanzando, siga creciendo, aunque no podemos estar todos juntos. Que ese día que nos reunamos sea un día maravilloso, pero mientras tanto tu iglesia sigue avanzando, sigue caminando en ti y contigo, Señor. Te pedimos que nos guíes, nos guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, solamente compartir unos anuncios para lo que viene la próxima semana. Nada más decir de que el devocional de media semana del día miércoles se está presentando de una manera escrita en el website de la iglesia. Es un devocional que usted puede hacer en unos 5 minutos, pero hay que leerlo, hay que tomarse esa dedicación para leer. Y esta semana terminamos el Salmo 23 en el versículo 4. Ese es el último devocional del Salmo 23. El domingo voy a estar dando la primera prédica de la campaña 50 días de transformación, y es una prédica introductoria a la campaña. Luego el día miércoles vamos a tener el primer estudio bíblico de la campaña, usando un video que les voy a enviar, y también los libros que les voy a entregar esta semana a partir del día lunes, el día mañana. Entonces estén pendientes, les voy a entregar los libros para que ustedes se preparen, pero no los vamos a usar hasta la siguiente semana, el día miércoles. También decir de que si usted todavía no ordenó su libro y quiere hacerlo, por favor avíseme, mándeme un mensaje y yo le voy a tratar la manera de hacer llegar lo más pronto posible ese libro. Me toma más o menos una semana recibirlos después de ordenarlos, así que todavía tenemos tiempo para ordenarlos esta semana, si es mejor posible el lunes, para que usted lo esté recibiendo la próxima semana o tal vez un poquito tarde. Pero todavía hay tiempo para que usted se pueda unir a la campaña de 50 días de transformación. Así que, hermanos, sin más, darles las gracias por seguir siendo la iglesia del Señor, por estar pendientes para escuchar la palabra de Dios y para practicar su fe y su vida en casa también. Que el Señor le regale una semana de muchas bendiciones, de muchos éxitos y de mucha fortaleza en el Señor. Que el Señor les bendiga.